Muy bien, vamos a empezar la exposición de esta tarde y como de costumbre les presento un saludo afectuoso. Esta será nuestra última exposición. Vamos a tocar dos temas. Vamos a concluir lo relativo a los derechos reales de garantía. Ya en la clase anterior hablamos de la hipoteca y ahora vamos a hablar de la garantía mobiliaria, que antes se llamaba prenda. Y luego vamos a hacer una formulación muy amplia y general sobre derecho de sucesiones. Y finalmente les voy a trasladar su cuestionario, que es el que sirve de base para el examen del lunes venidero. Les puntualizo que no vamos a evaluar algunos temas porque pasaron mucho tiempo desde que los expusimos. Vamos a evaluar los derechos reales de mero goce, los derechos reales de garantía, lo que veamos hoy, ¿verdad? El cuestionario tiene, creo que 23 preguntas y 15 son las que conforman la interrogante, las interrogantes que incluiremos en el examen. Fíjense que antes de que lo olvide, lo quería hacer desde el día anterior, pero quiero presentarle una gratitud al compañero Luis Ramírez. No sé si él está presente. Bueno, si no está presente, lo haré al finalizar la clase. Fíjense que me sorprendió la forma tan diligente, tan eficiente, tan condescendiente de tratar a las personas. Él trabaja en el RENAP y ante unas diligencias que realizamos ahí, eh, advertí toda su gentileza y eficiencia, que es como se deben tratar a las personas, ¿verdad? Bueno, les voy a presentar el temario de esta tarde-noche, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias, Jamie. Bueno, entonces inicio esta exposición trayendo a cuenta lo que ya he relacionado en diversas ocasiones, lo concerniente a la división de los derechos reales, que es una temática que abordamos desde que dio principio nuestro curso. Dijimos que hay derechos reales plenos, donde está la propiedad o dominio, que es una figura a la que le dedicamos mucho tiempo por la trascendencia y significación que tiene, sobre todo dentro de la estructura económica capitalista. Luego hablamos hace muy poco tiempo de los derechos reales de mero goce, hablamos del usufructo, del uso, de la habitación y de la servidumbre, y lo concluimos en la clase precedente. Y luego empezamos con el tercer grupo de derechos reales, que son los derechos reales de garantía, en donde figuran dos instituciones, la hipoteca y la prenda. La hipoteca es un aseguramiento que se constituye sobre bienes inmuebles para garantizar, para dar certeza el cumplimiento de una obligación. Recuerden si ustedes que les traje a cuenta el extremo de que si yo acudía a un banco y solicitaba un empréstito, me iban a pedir una garantía. Y si yo les señalaba, bueno, les ofrezco en garantía mi casa, esa es la hipoteca, la garantía que recae sobre bienes inmuebles. Pero si ofrezco mi carro o mi computadora, esa es una garantía prendaria. Ahora se llama garantía mobiliaria, como lo vamos a señalar. Fíjense que entonces son dos figuras las que conforman los derechos reales de garantía. Ya hablamos de la hipoteca, ahora vamos a hablar de la garantía mobiliaria. En el número 2 estamos aludiendo a la exclusión de la prenda de la clasificación que yo les señalé, porque hasta hace pues, relativamente poco tiempo, hasta el 2007, se hablaba de que las figuras que estaban incluidas dentro de los derechos reales de garantía era la hipoteca y la prenda, pero la prenda se excluyó y ahora figura la garantía mobiliaria. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense que en el año 1989 se pretendió, como se ha pretendido en múltiples oportunidades, generar
un reajuste económico que posibilitara el mejoramiento de la condición económica de los habitantes de este pobre y tercermundista país en el que habitamos. Entonces existían buenas intenciones y con ese motivo se emitieron 3 leyes. Lo que pretendía cambiarse era la política monetaria. La primera ley era la ley del mercado de valores y mercancías. La segunda ley es la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Y la tercera ley, que es la que nos interesa en este momento, es la ley de garantías mobiliarias. Esto apareció en el año 2007 y se emitió para dicho efecto el decreto 51-2007, que es lo que nos interesa, lo que tiene significación en este momento. Las otras 2 leyes, claro que son muy importantes, ¿verdad? Pero ya las estudiarán ustedes en su momento. Una, de seguro ya la estudiaron en Derecho Penal, que es la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, y la Ley del Mercado de Valores y Mercancías la estudiarán en Derecho Mercantil. Fíjense que algunas personas estiman que no pasó nada, que lo único que se le cambió fue el nombre a este derecho. Antes se llamaba prenda y ahora se llama garantía mobiliaria, pero como vamos a ver, y como lo estoy diciendo desde ya, realmente el alcance de esta ley es mucho más amplio. En Guatemala, el apoyo financiero, la estimulación económica, la generaban los bancos solo para las grandes empresas. Y de conformidad con esta ley, existe el propósito de beneficiar, de proporcionar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, aun y cuando la esencia de la ley es la misma, porque tanto la prenda como la garantía mobiliaria recaen sobre bienes muebles, el efecto es mucho más amplio, aunque lo estaremos platicando de una manera muy general. Ahora, de conformidad con esa ley, existe la posibilidad de que los empréstitos se posibiliten para toda la población, preferentemente para las pequeñas y medianas empresas. Y además, como lo vamos a ver, hay una simplificación de los procedimientos. Guatemala es un país tercermundista y el tercermundismo tiene uno de los vicios más severos, que es la extrema burocracia. Hay trámites para cualquier cosa, ¿verdad? Mire lo que pasa con los pasaportes, pues a los 6 meses los expiden y etcétera, ¿verdad? Pero ahora con esta ley, por lo menos en el caso de la garantía mobiliaria, esto es más fácil. ¿Qué es la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria está definida en el artículo 3 del decreto 51-2007. Se los voy a explicar brevemente. Al finalizar de este temario, les trasladé el artículo 3, tal como está contenido en la ley, para que ustedes lo lean. Pero si se preguntan qué es una garantía mobiliaria, es un aseguramiento que se constituye sobre un bien mueble con el propósito de darle certeza al cumplimiento de una obligación. Así como les hablé de la hipoteca, que si yo voy al banco y solicito un préstamo y me dicen, pero ¿qué garantía me va a dar? Y yo ofrezco mi casa, esa es hipoteca. Pero sí, yo lo que ofrezco es un bien mueble como mi vehículo, mi computadora, mi celular. Entonces, ese tipo de relación es una garantía mobiliaria que antes se le llamaba prenda. Y repito, aquí en el segundo párrafo, el número 3, algunos dicen, lo único que ocurrió fue que se cambió de nombre, pero no es así. La amplitud, la cobertura, la posibilidad de excluir trámites demasiado engorrosos hace que la garantía mobiliaria sea más flexible y dinámica que como era la prenda. La prenda era una figura que había surgido el siglo pasado, ¿verdad? En el año 1963, cuando se emitió el Código Civil, y más de 50 años después se le dio agilidad a través de la garantía mobiliaria. Fíjense que la garantía mobiliaria es, como ya lo dijimos, un derecho real de garantía. Es un derecho real limitado. El único derecho real pleno es la propiedad, ¿verdad? Y los derechos reales de mero goce, como el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre, y la hipoteca y la garantía mobiliaria,
son derechos reales limitados. Por eso es que se realza aquí que su naturaleza es la de un derecho real limitativo, ¿verdad? Los principios que informan la constitución de las garantías mobiliarias son en breve, porque la ley los enuncia de una manera más amplia. Son estas 4 manifestaciones que yo les consigno aquí. Les repito que el principio fundamental es que es un derecho real que recae sobre bienes muebles, ¿verdad? O derechos sobre los mismos. Entonces, si les preguntan a ustedes, como de seguro yo les voy a presentar. Jessica, tiene la palabra. Perdón, licenciado, se me levantó la mano. Vaya Jessica, muy bien. Bueno, entonces les decía yo que sobre los principios que informan la constitución de las garantías mobiliarias, el primero, el 5.1, es que es un derecho real, ¿verdad? Un derecho real que recae sobre bienes muebles, y les decía que si yo les pregunto, o cualquiera les pregunta, yo se los voy a preguntar el lunes, ¿qué diferencia hay entre hipoteca y garantía mobiliaria? Ustedes me dirán que la hipoteca recae sobre inmuebles y la garantía mobiliaria sobre un mueble. Fíjense que algo que es sumamente importante es lo que se expone en el 5.2. Antes, la prenda solo se le otorgaba a un propietario. Solo los propietarios podían acudir ante un banco, por ejemplo, ¿verdad? Solicitar un empréstito y les decía, yo les doy mi carro y aquí está la propiedad. Y si yo no era propietario, no me lo otorgaban. Ahora existe una flexibilidad. Si yo soy poseedor, es decir, ¿se recuerdan aquel ejemplo que les puse cuando hablamos de la usucapión y del artículo 620, que un señor había acudido a un banco a pedir un empréstito, pero él era poseedor y no se lo daban, entonces tramitó la titulación supletoria? La hipoteca no se puede constituir si uno no es propietario, pero la garantía mobiliaria sí. Si uno es poseedor, le pueden otorgar un crédito. Fíjense que otra cosa que es muy importante es que no existe formalismo alguno. Yo les he señalado, sobre todo en el caso de la hipoteca, que es menester acudir con un notario y que él faccione una escritura pública y nos va a cobrar de conformidad con el arancel. De rigor, ¿verdad? Así tenemos que cobrar. Pero la garantía mobiliaria se puede constituir en un documento privado. Fíjense que en un principio todos los notarios, yo no hago mucho notariado, pero en solidaridad a mis colegas, todos pusimos el grito al cielo, ¿verdad? Porque ahora se puede hacer de manera más simplista, ya no en una escritura pública, sino puede hacerse a través de un documento privado, ¿verdad? Puede hacerse judicialmente o de manera electrónica. Y fíjense que eso sí, hay que inscribirlo en un registro especial, que es el registro de garantías mobiliarias. Las características de la garantía mobiliaria son las que yo les enuncio a continuación, que tienen mucho que ver con lo que yo les acabo de estar refiriendo. Es un derecho accesorio, porque no existe por sí mismo, sino existe en relación a un préstamo, ¿verdad? Yo voy al banco y solicito un préstamo y me dicen, sí, pero tiene que constituir una hipoteca o una garantía mobiliaria. Tanto la hipoteca, como lo expliqué en la oportunidad anterior, como la garantía mobiliaria, son derechos accesorios, porque no existen por sí mismos, existen en relación a un préstamo. Si no hay préstamo, no hay hipoteca. Si no hay préstamo, no hay garantía mobiliaria. Entonces, la garantía mobiliaria es accesoria al préstamo. Yo no puedo decir, miren, yo quiero constituir una hipoteca o constituir una garantía mobiliaria. Entonces me dirán, pero usted quiere un préstamo. No, yo no quiero nada. Lo que quiero es constituir la garantía mobiliaria. Entonces, como les dije la vez pasada, solo se constituye si hay un préstamo. Si no hay un préstamo, no, ¿verdad? Luego se los acabo de referir y se los insisto ahora. Su constitución no es gravosa, ¿verdad? Porque
No es como la hipoteca, que tengo que ir con un notario, tiene que redactarse una escritura pública, el testimonio de la escritura hay que inscribirlo en el registro. Aquí se puede hacer de la manera más simple, a través de un documento privado con firma legalizada. Lo que sí es imprescindible es que se inscriba en el registro de garantías mobiliarias. Luego, afirmamos que es un derecho real típico, definitivamente. ¿Verdad? Es un derecho real limitativo. Fíjense que esta manifestación de que es un derecho innominado merece un comentario. Lo innominado es lo que no tiene nombre. Entonces, ¿cómo puede ser innominado si se le llama garantía mobiliaria? Lo que ocurre es que en los diversos países en que existe esta legislación se le llama de diversas maneras, ¿verdad? Aquí le llamamos garantía mobiliaria, en otros países le llaman de diferente manera, derecho real sobre muebles, por ejemplo. Entonces, por eso dice la doctrina que es un derecho innominado, pero es una incorrección porque sí tiene nombre, ¿verdad? Es indivisible porque, como la hipoteca, ¿se recuerdan que yo les dije que si a mí me daban 100,000 quetzales de préstamo, yo había pagado 95,000, la hipoteca subsiste íntegra? Yo no puedo decir, bueno, yo ya pagué el 95%, yo solo la hipoteca, si la ejecutan, solo me afectarán el 5%. No, aunque yo deba lo mínimo, la hipoteca cubre todo el bien y de igual forma ocurre con la garantía mobiliaria. Aun y cuando yo haya pagado el 95%, si no he cumplido con la totalidad del pago, la garantía inmobiliaria subsiste. Si yo digo, yo les voy a dar en garantía mobiliaria mi vehículo, pero como ya pagué el 90%, entonces ustedes, si me demandan, solo me podrán quitar las llantas. No, me quitan todo el vehículo y lo venden en pública subasta, ¿verdad? Entonces, es indivisible por esa circunstancia. Luego, es conmutativo. ¿Qué quiere decir esta expresión que ustedes van a oír con frecuencia en lo sucesivo? Lo conmutativo es lo contrario a lo aleatorio. Lo conmutativo es lo cierto, lo preciso, lo que se puede determinar desde un principio. Les ejemplificaba en la clase anterior que, por ejemplo, yo tomo en alquiler una casa y tengo que pagar 2,000 quetzales mensuales. ¿Cuánto pagaré al año? 24,000. Entonces yo sé a priori cuánto es lo que tengo que pagar. Lo aleatorio es lo que depende de la suerte, ¿verdad? Y yo les conté también del contrato de renta vitalicia, que ustedes lo van a estudiar en el futuro. Hay un hombre que tiene 95 años y ya no puede trabajar, no tiene ingresos, tiene que comprar sus medicinas, necesita ingresos. Entonces va con su vecino y le dice, mire, yo le vendo la casa y lo que usted tiene que hacerme efectivo mensualmente es una pensión de 5,000 quetzales durante el resto de mi vida. Y entonces el vecino dice, bueno, tiene 95 años, ¿cuánto puede vivir? No mucho, ¿verdad? Me parece bien. Y en efecto, le hace el primer pago y el señor se muere. La casa le costó 5,000 quetzales, pero puede ser que viva 50 años más, ¿verdad? Entonces, eso es lo aleatorio, lo que depende de la suerte, lo que es inseguro. Y lo conmutativo es lo cierto, lo seguro. Entonces, eh, la garantía mobiliaria es conmutativo porque aquí lo señalo. Porque desde el momento de su constitución las partes pueden establecer los beneficios o desventajas que se producirán. Desde el principio me dan un préstamo de 100,000 quetzales y yo tengo que pagar 5,000 mensuales, entonces ya sé cuánto tiempo tardaré en pagarlo, ¿verdad? Son 20 meses. Ahora, ¿cuáles son los elementos de las garantías mobiliarias? Bueno, en principio, el acreedor, que es el banco, ¿verdad? En el ejemplo que yo les trasladé, y el deudor, que es la persona que recibe el dinero y el que constituye la garantía, el que da su carro o su computadora o su celular, garantía. Los objetivos o materiales son los bienes corporales e incorporales, siempre que sean muebles.
¿verdad? Recuérdense que hay bienes corporales, bienes incorporales, como los derechos de autor. Y los elementos formales son la forma en que se constituye la garantía inmobiliaria. Fíjense que puede ser en escritura pública, si ustedes quieren, pero regularmente se hacen documentos privados para que no sea tan gravoso el gasto en el que incurre el deudor. Como les repito, en un momento dado se puso el grito al cielo, ¿verdad? Porque se estaba desplazando el notario, así como ocurrió en el 63, cuando se estableció que los matrimonios civiles pueden ser autorizados por los ministros de alguna religión. Todos dijimos, pero ¿cómo puede ser si eso solo puede ser algún abogado? Pero por ley lo puede hacer un sacerdote, un pastor, un rabino, etc. Y de igual forma, en este caso, se puede hacer de una manera simplista. Lo que sí hay que hacer es inscribirlo en el registro de garantías mobiliarias, que fue creado en el decreto 51/2007. Fíjense que eso sí es realmente algo que a todos nos sorprende, porque el registro de garantías mobiliarias pues lo hubieran dejado en el registro de la propiedad, ¿verdad? Ahí estaba el registro de prendas antes, ahí se inscribía. Ahora no, ahora hay un registro aparte. Entonces, si la esencia de esta ley es evitar la burocracia, aquí crearon burocracia, porque es un registro aparte, hay un registrador aparte, un subregistrador aparte. Aquí les trasladé el artículo 3 del decreto 51/2007, que es el que incluye el concepto de garantía mobiliaria. Ahora vamos a hablar de la sucesión mortis causa, que ya la tienen ustedes en la pantalla. Fíjense que inicialmente quiero recordarles lo que es el patrimonio. Ese fue el tercer punto de nuestro programa. Primero hablamos de la diferencia entre cosas y bienes. Luego hablamos de la clasificación de los bienes de don José Castán Tobeñas y luego hablamos del patrimonio. Dijimos lo que estamos señalando en el número 1. El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones que corresponden a una persona, ¿verdad? Apreciables en dinero. Hay un titular que es el propietario del patrimonio. El patrimonio se divide en activo y pasivo. En activo está todo lo que tenemos, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro carro, nuestra computadora. Y en el pasivo lo que debemos. Y dijimos en aquella oportunidad que si el activo es mayor que el pasivo, entonces somos personas solventes. Ahora, si el pasivo es mayor que el activo, entonces estamos en quiebra, estamos en déficit, ¿verdad? Somos personas deficitarias. Bueno, eso ya lo explicamos en su momento, pero quiero que tengan en cuenta qué es el patrimonio. Acabamos de decir que el patrimonio le corresponde a una persona. Hay un titular del patrimonio. Pero ¿qué pasa cuando el titular del patrimonio fallece? ¿Qué pasa con ese patrimonio? ¿A quién le corresponde? Ya vamos a ver que puede ocurrir que una persona previsoramente, responsablemente, otorgue un testamento, que es un documento mediante el cual se designa quién va a sustituir al titular del patrimonio que se murió. Un señor tiene todos sus bienes y va con el notario y le dice, cuando yo fallezca quiero que mis sucesores sean mis hijos. Pero puede ser que en un momento dado, como todos vemos la muerte muy lejana, ¿no? Es un suceso que puede acontecer en cualquier momento, no otorguemos testamento. Entonces, ¿quién nos va a suceder? La ley lo determina. Por eso hay dos tipos de sucesión. La sucesión mortis causa testamentaria y la sucesión mortis causa intestada. Entonces, al proceso mediante el cual el titular de un patrimonio decide quiénes serán los titulares de ese patrimonio con ocasión de su muerte, o lo decide la ley, se llama sucesión mortis causa. La sucesión mortis causa, como lo vamos a ver dentro de un momento, es el conjunto de preceptos, de normas, de regulaciones que definen y posibilitan que el titular de un patrimonio
con ocasión de su muerte, sea sustituido por sus sucesores. Aquí en el número 3 les explico de dónde proviene la palabra sucesión. En derecho civil casi los nombres de todas las instituciones proceden del antiguo derecho romano y recordémonos que ellos se expresaban en latín, ¿verdad? Entonces, la palabra sucesión viene del término succedere o subcedere, como dicen algunos, ¿verdad? Aquí le puse un acento, pero no es con acento, es subcedere, que significa sustitución, sustituir una persona por otra. Por eso, estamos diciendo que la sucesión mortis causa tiene lugar cuando se muere el titular de un patrimonio y lo sustituye otra persona. Aquí les trasladé una definición de Savigny. Savigny dice que es el cambio meramente subjetivo en una relación patrimonial con ocasión de la muerte de su titular. El cambio subjetivo es el cambio de personas, ¿verdad? Entonces, yo se los estoy diciendo tal vez de manera más simplista. La sucesión mortis causa ocurre cuando fallece el titular de un patrimonio y es sustituido por otra persona. Es decir, el patrimonio no se queda acéfalo, sino en la generalidad de casos se designa a la persona que va a sustituir al titular del patrimonio y que falleció. Aquí, en el número 4, les relaciono los nombres con los cuales se conoce a estas personas que participan en la relación. Fíjense que el titular del patrimonio que fallece es conocido con el nombre de causante. Es el causante de la sucesión, porque no hay sucesión si él está vivo, ¿verdad? Entonces, el causante, también como vamos a ver después, se le llama decujus, ¿verdad? Son voces latinas, pero en términos castizos se le llama causante. Entonces, el causante se muere y los hijos lo heredan. Los hijos son los sucesores. Entonces, básicamente, existen dos sujetos. El causante, que es el titular del patrimonio, es la persona que se muere, y el sucesor, que es la persona que lo sustituye. Pero fíjense que hay circunstancias que imposibilitan la sucesión. Yo quiero que abran su Código Civil, por favor, y que veamos el artículo 924. Ya, licenciado. Muchas gracias. Fíjense que este capítulo se refiere a las incapacidades para suceder. Se muere una persona que era titular de un patrimonio, él es el causante, y lo suceden sus herederos, pero hay incapacidades para heredar. Esas son incapacidades para suceder por indignidad. Vean el artículo 924. Lo vamos a leer. Dice: incapacidades para heredar por indignidad. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Primero, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuges, convivientes de hecho o hermanos de él. Si una persona, para acelerar el proceso de sucesión, le da muerte al causante, mata a su papá o a sus hermanos, a la esposa, él lógicamente no puede heredar. No puede heredar porque tiene una incapacidad por indignidad. Luego dice, en el segundo, el heredero mayor de edad, que siendo sabedor de la muerte violenta del deudor de la sucesión, no lo denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiera procedido de oficio. Es decir, si yo sé quién lo mató y no lo denuncio, entonces soy indigno de heredar, ¿verdad? Tengo que heredarlo en un lapso de un mes. Y luego, en el número 3, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. Luego, cuarto, el condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Quinto, el pariente del autor de la herencia, si habiendo estado
demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en un establecimiento público. Sexto, el padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido. Séptimo, el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo. Octavo, el que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o a revocar el que tuviera hecho. Noveno, el que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor. Fíjense que de estas indignidades, la que está excluida es la contenida en el numeral cuarto, el condenado por adulterio con el cónyuge del causante, porque ya no existe el delito de adulterio. Entonces, esa causal está excluida. Si su código es muy nuevo, ya está excluido, ¿verdad? Ya no lo van a ver, ahí tiene una nota. Entonces, de todas maneras, estas causales no se aplican cuando hay perdón, ¿verdad? Eso está regulado en el artículo 925. ¿Cuándo no se aplican? Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores, porque esto hace suponer que ya lo perdonó, ¿verdad? Si alguien intentó matarme y de todas maneras con posterioridad ordena un testamento y lo designa heredero, pues ya lo perdoné. Pero también hay otras incapacidades especiales, que son las contenidas en el artículo 926, que les pido que leamos. Dice, incapacidades para suceder por testamento. Las primeras son incapacidades para suceder en términos de generalidad. Las del 926 son incapacidades para suceder por testamento. Son incapaces para suceder por testamento los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. Cuarto, el tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo y las instituciones extranjeras. Fíjense lo delicado que es esto. Por ejemplo, los ministros de cultos tienen tanta influencia sobre su feligresía, de la religión que sea. Hay unos que son absolutamente convincentes, ¿verdad? Que hasta piden que lleven chequera. Entonces, esas personas no pueden heredar por testamento, porque el influjo sobre la feligresía puede ser muy, muy extremo, ¿verdad? De igual forma, los médicos o cirujanos que estén atendiendo a una persona que se muera o en el testamento aparecía que el médico era el heredero, o los notarios, ¿verdad? Los notarios, ¿cuántos casos no han habido de notarios que se incluyen ellos o incluyen a sus familiares como herederos? Y los otros casos. Entonces, aquí no pueden heredar, salvo que sean parientes. Aquí les incluyo en el número 6 una definición de lo que es el derecho de sucesiones. Fíjense que ya se los dije hace unos minutos y se los repito ahora. Es el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la transmisión de bienes, derechos y obligaciones. Fíjense que lo relativo al derecho de sucesiones está regulado en el libro tercero de nuestro Código Civil. Ahí está todo lo atañedero al derecho de sucesiones. Es el conjunto de normas, preceptos, doctrinas que regulan ese mecanismo de el dominio. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la sucesión por causa de muerte? Fíjense que hay teorías positivas y teorías negativas. Las teorías positivas pretenden explicar la razón de la sucesión por una serie de circunstancias que yo traigo a cuenta en este momento. Teorías positivas. Primero está la teoría biológica, ¿verdad? Que dicen que es lógico que un papá le transmita a su hijo sus bienes, así como le transmitió sus genes, ¿verdad? Entonces es lógico y obvio que el sucesor sea el hijo o los parientes, ¿verdad? Porque hay un vínculo consanguíneo. Pero eso no es cierto, porque, por ejemplo, si yo ordeno un testamento, puedo
designar heredero a mi vecino, a personas que ni conozco, ¿verdad? Entonces, la teoría biológica, pues no deja de tener algún fundamento, pero no se aplica. Luego hay otra teoría que es la de la copropiedad familiar. Cuando una persona estructura un patrimonio, intervienen todos, aunque sea dándole consejos. Entonces, la familia tiene derecho porque son copropietarios, dice esta tesis, ¿verdad? También es valedero el argumento anterior, que yo puedo designar a personas como herederos que no son mis familiares. Entonces, ni la llamada teoría biológica, ni la teoría de la copropiedad familiar tiene razón o fundamento. Luego está la teoría de la propiedad, que esa sí tiene fundamento. Recuérdense que nosotros dijimos que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes. Yo puedo disponer de lo que es mío. Entonces, la tesis que fundamenta la sucesión por causa de muerte es la teoría de la propiedad. La teoría biológica, que es la que repito que hay un nexo lógico entre padres e hijos o entre personas que tienen la misma sangre, ¿verdad? Que lo tienen que heredar, ¿verdad? Tienen los mismos genes. Pero no es cierto, porque a veces los herederos no tienen ninguna vinculación parental con el causante. Y lo de la copropiedad tampoco, ¿verdad? Solo se tiene que heredar a la familia porque la familia de alguna manera me apoyó. No es cierto, yo puedo designar a quien yo quiera. Por eso está la teoría de la propiedad. Estas son las teorías positivas, pero también están las teorías negativas que solo se aplican en los países socialistas. En los países socialistas no existe el derecho sucesorio porque no existe la propiedad privada. Los modos de producción le pertenecen o le corresponden al Estado. Realmente sería en los países comunistas, pero no hay países comunistas, hay países socialistas, pero en muchos de ellos no se reconoce el derecho sucesorio. Hablemos de la clasificación de la sucesión. Fíjense que la sucesión se divide de esta manera. En primer lugar, hay sucesión a título universal. Cuando el patrimonio se transmite en su totalidad a una persona, aquí les puse, como lo dice la doctrina, cuando se transmite en cascada o en bloque, se transmite todo el patrimonio. Mis herederos van a ser mis hijos para que me sucedan en mis derechos, bienes y acciones. Esa es una sucesión a título universal. Y la sucesión a título universal se llama herencia, y el que la recibe se llama heredero. Entonces, repito, la primera forma de sucesión es la sucesión a título universal, cuando se transmite todo el patrimonio. Pero yo puedo transmitir solo unos bienes. Entonces, cuando transmito un bien o algunos bienes, pero no transmito todo el patrimonio, entonces esa es una sucesión a título particular. Y quien la recibe se llama legatario. Lo que transmito es un legado. Entonces, esa es una pregunta de lunes con certeza. ¿Qué diferencia hay entre herencia y legado? La herencia es la transmisión de todo el patrimonio. Se transmite en cascada o en bloque. Y el que lo recibe se llama heredero. La sucesión a título particular es cuando se transmiten ciertos bienes o un solo bien. Entonces esa transmisión a título particular se llama legado y quien lo recibe se llama legatario. También hay sucesión voluntaria. Esto ocurre cuando se otorga un testamento, ¿verdad? Yo voy con el notario y el notario recibe mi declaración. Mire, señor notario, yo quiero designar como herederos a fulano, a mengano y a sultano, voluntariamente, ¿verdad? Ahora, también hay sucesión intestada, que es la sucesión legal. Y yo les decía hace unos momentos que puede ocurrir que en un momento dado, porque yo considere que la vida es algo que, la muerte está algo alejado de mi persona, entonces fallezco sin otorgar testamento. Entonces, como ustedes pueden verlo en el artículo 1078, por favor véanlo. ¿Ya? Sí, licenciado. En el artículo 1078 dice, la ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos,
y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Entonces, si yo no te otorgué testamento, ellos me van a heredar. Entonces, repito, la sucesión a título universal tiene lugar cuando yo transmito por causa de muerte todo mi patrimonio. Es una transmisión en cascada o en bloque, y quien lo recibe se llama heredero, y esa transmisión es la herencia. La sucesión a título particular es cuando transmito uno o algunos bienes. Esa transmisión se llama legado y el sucesor se llama legatario. La sucesión voluntaria es cuando otorgo testamento y designo expresamente quiénes me van a heredar. Y la sucesión legal o intestada es cuando se aplica el 1078 y yo no otorgué testamento. Los elementos de la sucesión son estos que aparecen acá, ¿verdad? Los personales son el causante, la persona que se muere, ¿verdad? Y que era el titular del patrimonio. Él es el causante de la sucesión, y se le llama así, causante. Se ha transmitido también el uso de estas expresiones en latín. Se le llama también de cujus o de cuius. Y son vocablos que poco a poco han ido perdiendo uso, pero todavía se le llama así. Y el código en alguno que otro artículo le llama de esa manera. Entonces, el primer elemento subjetivo es el cujus, ¿verdad? Causante o de cuius. El heredero o causadiente, que es el que recibe la herencia, recibe la totalidad, lo recibe en cascada. Y el legatario es el que recibe uno o algunos bienes. Los elementos reales o materiales son el conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones que se permiten, ¿verdad? Y para finalizar está el elemento formal. Si la sucesión es voluntaria, el elemento formal es un testamento, hay que ir con un notario, ¿verdad? El notario lo va a redactar y se va a inscribir en el registro de la propiedad. Si yo no otorgué testamento, entonces la doctrina, o como le llama la doctrina de delación, es por la observancia de la ley, de conformidad con el artículo 1078. Bueno, con esto termino la exposición de esta noche y les estoy transmitiendo su cuestionario. El cuestionario, como ustedes pueden verlo, está conformado de 25 preguntas. De ahí voy a tomar las que yo considere convenientes, 15, ¿verdad? Entonces aquí está los tópicos que son a partir de los derechos reales de mero goce. Vean que lo que les estoy preguntando es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, venturosamente, ustedes llevan muy buenas notas, casi la mayoría han ganado el curso, Dios bendito, y hay algunos que no lo han ganado todavía, pero tienen un margen que es susceptible de obtener en este examen, ¿verdad? Realmente hay una o dos personas con calificaciones relativamente bajas, pero la mayor parte tienen una buena suerte. Yo quiero presentarles, mire, un saludo afectuoso. Me siento sumamente honrado de haber trabajado con ustedes. Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga en este curso, en todos los cursos, en su vida profesional, a ustedes y a su familia. Y les transmito todo mi afecto y les deseo lo mejor, y les reitero, me he sentido muy complacido trabajando con ustedes.